Al amanecer en Jalisco, un tren de carga avanza lento entre las vías. Un caballo café corre a su lado. El animal galopa con determinación, como si supiera exactamente hacia dónde va. Frente a un vagón abierto, el caballo se impulsa y salta. Adentro, desaparece en la penumbra. Dentro del vagón, entre paja y cajas de carga, el caballo se echa. La luz del sol entra por la puerta. Durante 5 días, el tren cruza México. El caballo viaja solo, acostado sobre la paja, viendo el paisaje cambiar. Nadie sabe cómo, pero cuando el tren frena en Chihuahua, el caballo se levanta, baja del vagón y empieza a caminar. Recorre 14 kilómetros sin detenerse, directo a un cementerio. Allí, entre cruces, encuentra una tumba con flores frescas. Se planta frente a ella. Es la tumba de su dueño, enterrado apenas 3 días antes. Nadie le enseñó la ruta. Solo lo guió un amor que no acepta la muerte. 3 días antes de esa noche, a 1500 kilómetros al norte, Andrew trabajaba su parcela en Chihuahua. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó de rodillas y luego de bruces sobre la tierra. Su esposa, Mary, recibió la llamada y corrió al hospital. Cuando entró, Andrew luchaba por respirar. Andrew, mírame. Estoy aquí. No me dejes. Él abrió los ojos con esfuerzo, le apretó la mano y dijo algo que ella jamás olvidaría. El caballo, Galán, no lo abandonen. Fue lo último. Mary le sostuvo la mirada hasta que sus ojos se apagaron. Una vida de trabajo terminó en silencio, mientras el cuerpo de Andrew bajaba a la tierra. A 2300 kilómetros, en Jalisco, Galán pateaba el suelo de su corral. Andrew amaba a ese animal más que a nada. Tengo que traerlo conmigo. Te lo prometo, Andrew. Galán no se quedará solo. En Jalisco, a más de 2000 kilómetros de la tumba, Galán empezó a portarse extraño. Dejó de comer y clavaba la mirada al norte. Relinchaba al cielo como llamando a alguien. Los otros caballos se apartaban, nerviosos. Esa noche se lanzó contra la cerca de madera. Las tablas se dieron con un crujido seco. Galán saltó y desapareció en la oscuridad. Brian dormía a unos metros. El estruendo lo despertó. Agarró una linterna y bajó al corral. Galán, responde, maldito caballo. ¿Dónde te metiste? No puede ser. Si no lo encuentro, Mary me va a destrozar. Y yo no tengo cómo explicarlo. Mientras tanto, Galán galopaba por calles vacías. Cruzó el pueblo dormido, dobló en la esquina de la iglesia y siguió derecho. Brian arrancó su vieja camioneta. Las llantas patinaron en la tierra. Siguió el rastro del caballo, pero el viento del amanecer lo borró. Cuando el sol asomó, el caballo se detuvo junto a las vías del tren. El ruido lejano de una locomotora le hizo levantar la cabeza. Ese animal se va a perder para siempre. O peor, alguien lo encontrará y preguntará quién es el dueño. Al alba, Galán llegó a la estación. Algunos pasajeros lo señalaron, pero nadie se atrevió a detenerlo. Se acercó a la orilla del andén y fijó la vista en la puerta entreabierta de un vagón de carga. Cuando el tren empezó a moverse, el caballo trotó junto a él y se impulsó hacia el interior. Cayó sobre un colchón de paja vieja y se quedó quieto. El traqueteo del tren lo envolvió. Mientras tanto, Brian seguía rastreando las calles. Un vecino le dijo que vio al caballo dirigirse a la estación. Brian llegó a la estación cuando el tren ya se había ido. Solo encontró marcas de herraduras en la grava. Se subió al tren. Nadie va a creer que se escapó solo. Esto me va a costar. El tren avanzaba hacia el norte. Galán, recostado entre cajas de carga, miraba el paisaje cambiar por la puerta. Las vías se extendían hacia Chihuahua. Nadie en ese vagón hacía preguntas. El caballo se había convertido en un fantasma sobre rieles. Un viaje sin testigos apenas comenzaba. 2 días después, el tren hizo una parada técnica en Durango. Los maquinistas revisaban vagón por vagón. Al abrir una puerta corrediza, un trabajador iluminó el interior.
Un bulto grande se movió entre la paja. Era un caballo café, vivo, recostado como si el vagón fuera su establo. El hombre dio un paso atrás. Otro maquinista sacó su teléfono y comenzó a grabar. La cámara captó al animal inmóvil, respirando tranquilo. El video subió con un texto simple. Encontramos un polizón en el vagón. Nadie sabe cómo llegó aquí. En unas horas, la publicación acumuló miles de vistas. Los comentarios preguntaban quién era el caballo. El hashtag caballo polizón empezó a circular. Los noticieros locales recogieron la imagen. Mientras tanto, los maquinistas llevaron agua y heno al vagón. Galán comió sin alterarse. El caballo aceptó las caricias de los trabajadores. Parecía domesticado, pero no llevaba marca visible. Para el atardecer, medio México se preguntaba lo mismo. ¿De quién es ese caballo y hacia dónde viaja? En Chihuahua, Mary estaba sentada en su cocina, con la luz apagada, cuando el teléfono vibró con una notificación. Abrió el enlace y el video comenzó a reproducirse. Un caballo café, inmóvil dentro de un vagón, apareció en la pantalla. Dios mío, es Galán, es el caballo de Andrew. ¿Cómo llegó hasta un tren? ¿Por qué viaja al norte? Esto no es coincidencia. Tengo que detener ese tren. Tengo que llegar a la estación antes de que sea demasiado tarde. Marcó el número del noticiero que había difundido la imagen. Su voz sonó firme, aunque las manos le temblaban. Ese caballo es mío. Su dueño era mi esposo Andrew. Se escapó hace días desde Jalisco. La noticia corrió rápido. En minutos, el canal confirmó que el tren llegaría a Chihuahua en menos de 24 horas. Andrew, guíalo a casa. No me hagas fallarte otra vez. La estación de Chihuahua se llenó de cámaras y micrófonos. Todo el país esperaba ver al caballo polizón bajar del vagón. Los reporteros cercaron a los maquinistas. Uno de ellos narró cómo encontraron al caballo, tranquilo, como si hubiera viajado así toda la vida. El video del maquinista dando heno al caballo se replicó en todas las redes. La ternura del gesto multiplicó las reproducciones. A 400 kilómetros, Brian encendió el televisor y se topó con el noticiero. La imagen de Galán lo dejó pálido. No. ¿Cómo llegó ahí? Si alguien lo relaciona con Jalisco, esto se va a desmoronar. Tengo que llamar a Mary. Si le digo que yo no sabía nada, tal vez se lo crea. Marcó el número de Mary. El tono sonó una vez, 2, 3. Nadie contestó. Lo intentó 3 veces más con el mismo resultado. Ella está en camino a la estación. Todos están viendo esto. Si no hago algo, me van a destrozar. Salió de su casa y arrancó la camioneta. Manejó sin rumbo, mirando hacia el norte, como si pudiera alcanzar el tren. A lo lejos, el tren seguía su ruta. Dentro del vagón, Galán dormitaba, ajeno a la tormenta que desataba en el mundo. Ese animal sabe algo, o quizás solo quiere volver a casa. Sea lo que sea, voy a perder todo. Al tercer día, Galán se movía por el vagón como si lo hubiera hecho antes. Se detenía junto a la puerta a mirar el paisaje, tranquilo, sin miedo. Los maquinistas lo observaban curiosos. Nunca habían visto un caballo tan adaptado al movimiento del tren. Uno de ellos comentó que el caballo parecía conocer los trenes, como si no fuera su primer viaje entre vagones. Algo en la memoria del animal se activó con el traqueteo. Imágenes borrosas de otras paradas, otros andenes, otras manos sujetando su rienda. Brian lo había guiado a estaciones en el pasado, años atrás, sin que Andrew lo supiera. Galán reconocía ese olor a metal y humedad, el sonido de las ruedas. Todo le resultaba inquietantemente conocido. El caballo no iba a ciegas. Seguía una ruta que alguien le había mostrado, paso a paso, en viajes que nadie había contado. Ahora, sin su dueño ni su cuidador, el animal repetía el camino como si fuera una canción que no se olvida. Cada estación le resultaba familiar, aunque nunca antes hubiera saltado a un vagón por voluntad propia. Brian, a 200 kilómetros, sudaba en su camioneta. Sabía que si alguien conectaba esos viajes con él,
Todo lo que había ocultado saldría a la luz. Faltaban pocas horas para la llegada. Mary viajó en el asiento trasero de un coche, mirando el paisaje sin pestañear. ¿Y si no es él? ¿Y si lo confundí con otro caballo? No, esos ojos no se olvidan. Andrew, si es verdad que él viene, dame una señal, algo que me diga que todavía me escuchas. La estación hervía de gente, periodistas, curiosos, niños con carteles. Todos miraban hacia las vías. Un rumor corrió. El tren estaba a 10 kilómetros. Los que tenían binoculares los alzaron hacia el horizonte. Mary bajó del coche y se abrió paso entre la multitud. Su vestido oscuro destacaba entre los colores de la gente. Si Galán está ahí, no voy a dejar que nadie lo toque. Andrew me lo confió. El silbato lejano del tren cortó el aire. La multitud contuvo el aliento. Alguien gritó: «Ahí viene». Por favor, que sea él. Que esté bien. La locomotora entró en la estación con un chirrido metálico. El vagón de carga se detuvo exactamente frente a ella. La puerta del vagón se abrió con un chirrido. En el vano, la silueta de un caballo café se recortó contra la luz del mediodía. Galán dio un paso al frente y saltó al andén. El golpe de sus cascos contra el concreto resonó entre los gritos. La multitud estalló. Mary intentó acercarse, pero el caballo la miró un instante y comenzó a caminar hacia la salida. Me vio. Estoy segura de que me reconoció. ¿Por qué se va? Galán no dudaba. Giró en la primera esquina y tomó una calle estrecha. No miraba atrás. Galán. Espera. Soy yo, Mary. Decenas de personas lo siguieron con teléfonos en alto. El caballo mantenía el paso, imperturbable. 14 kilómetros después, el sol comenzaba a ocultarse. Las calles desembocaron en un camino de tierra. Al final del camino se alzaban las rejas del cementerio. Galán aminoró el paso y entró sin detenerse. Mary corría detrás, jadeante. La silueta del caballo se perdía entre las cruces del atardecer. Galán se detuvo frente a una tumba con flores recién cortadas. Bajó la cabeza y se quedó inmóvil, como esperando. Mary llegó sin aliento. Vio al caballo y se quedó paralizada. No podía creer lo que sus ojos veían. Galán. ¿Cómo supiste? Ay, Andrew, mira quién vino a verte. El caballo giró la cabeza y la miró. Dio un paso hacia ella y bajó el hocico hasta su hombro. Lo prometí. Y viniste. Llegaste a casa, Galán. A lo lejos, la multitud que los siguió formó un semicírculo silencioso. Nadie se atrevía a interrumpir. Un periodista murmuró: «No hay ciencia que explique esto. Este caballo viajó 2000 kilómetros directo a una tumba». Andrew, lo guiaste. No sé cómo, pero sé que fuiste tú. La imagen del caballo acostado junto a la tumba y Mary de rodillas a su lado dio la vuelta al país. El misterio de cómo un animal sin mapas encontró el lugar exacto quedó sembrado. Y justo ahí comenzó la verdadera historia. Esa misma noche, Mary marcó el número de Brian. Contestó al tercer timbre, con la voz temblorosa. Mary, escuché lo que pasó. No sé cómo pudo viajar tanto. No sabías, Brian. Tú tenías que cuidarlo. ¿Cómo escapó sin que te dieras cuenta? Yo cerré el corral. Él saltó de noche. No lo vi. Mary apretó el teléfono. La excusa le sonó hueca. La voz de Brian transpiraba miedo, no sorpresa. Ven a Chihuahua. Ahora. Quiero verte la cara cuando me expliques cómo un caballo que cuidabas apareció a 2000 kilómetros. Si voy, me descubren. Si no voy, admito la culpa. No tengo salida. Brian tragó saliva y dijo que saldría en la madrugada. Colgó con una promesa que no convenció a nadie. En Jalisco, mientras preparaba una maleta, su teléfono vibró con otro mensaje. Una mujer preguntaba cuándo regresaba. Brian apagó el celular y miró al vacío. Sabía que el viaje a Chihuahua sería el fin de su mentira. Brian llegó a Chihuahua al mediodía siguiente. Mary lo esperaba junto al portón del cementerio, sin una gota de lágrimas en los ojos. Llegaste. Míralo, Brian.
Está ahí, junto a la tumba de Andrew. ¿Todavía quieres decirme que él solo encontró el camino? Mary, es un animal. A veces hacen cosas inexplicables. Inexplicable, no, Brian. Conveniente para ti. Andrew confió en ti con su caballo, y tú estabas haciendo algo más con él. ¿Qué era? Yo solo lo cuidaba. A veces lo sacaba a pasear. Nada más. ¿Pasear? ¿A estaciones de tren, Brian? Porque Galán no subió a ese vagón como un novato. Sabía exactamente qué hacer. El rostro de Brian palideció. Abrió la boca para negarlo, pero solo emitió un sonido ahogado. Sí, lo llevé al tren. Unas veces. Pero era solo. Quería que él estuviera ocupado. No pensé que... ¿Ocupado? ¿Ocupado en qué, Brian? ¿Usabas a Galán para otra cosa? Dímelo ahora, o te juro que llamaré a la policía. Brian bajó la cabeza. Supo que el muro de mentiras empezaba a caer, y Mary no iba a soltar hasta escuchar la verdad completa. Mary consiguió los movimientos bancarios de Brian. Las hojas mostraban una historia que Andrew nunca conoció. Cada mes, un depósito llegaba desde una cuenta anónima. La descripción decía solo servicios. Un vecino envió una foto. Galán enganchado a un arado en una finca a 100 kilómetros de Jalisco. Te alquilaba como una herramienta, Galán. No eras su caballo, eras su negocio. Le pagué a Brian por usar ese caballo los últimos 2 años. No sabía que era robado. Andrew pensó que Galán pastaba tranquilo bajo el sol de Jalisco. En verdad, lo trabajaban hasta casi reventar. Esto no fue amor, fue explotación. Y aún así, él encontró el camino de vuelta. Con los papeles en la mano, llamó a Brian. La excusa ya no era posible. Necesitaba el dinero, Mary. Andrew me dejó solo con el caballo, y yo hice lo que pude. Mary colgó y tomó la rienda. Ya no había dudas. Galán le pertenecía a ella y a nadie más. Los etólogos analizaron el caso. Galán no siguió un instinto místico, sino un mapa grabado por Brian. Durante años, Brian subió a Galán a vagones. Lo llevaba a otra ciudad, donde una mujer lo esperaba. En esos viajes, el caballo aprendió a asociar estaciones con descanso y la voz de su cuidador. Cuando Andrew murió y Brian dejó de pagarle, él se subió al tren por instinto y terminó aquí. Los mismos rieles que Brian usó para citas secretas guiaron al caballo de regreso al pasado. No fue amor, Galán. Fue el único camino que conocías, y aún así, viniste justo donde estaba él. Una foto mostró a Brian con una mujer en el andén. Galán esperaba atado mientras ellos se reían. Andrew nunca supo. Ahora tengo que decidir qué merece Brian y qué merecemos nosotros. Mary miró a Galán pastando. La lógica se imponía, pero la emoción aún dolía. Saber la verdad no le devolvió a Andrew. Aún debía decidir el destino del caballo y del hombre que los engañó. Al día siguiente, Mary entró en el despacho de un abogado con una carpeta llena de pruebas. Quiero presentar una demanda por fraude y abuso de confianza. Brian usó a Galán sin permiso durante años. Andrew confió en él como un hermano. Esto no va a quedar impune. La demanda fue presentada esa misma tarde. Un mensajero llevó la notificación hasta el rancho de Brian. No puede ser. Demanda por daños emocionales. Esto va a arruinarme. Mary no se va a detener. Y ahora todo el país sabe quién soy. Los medios titularon: La dueña del caballo polizón demanda a su cuidador por fraude. La historia sumó un nuevo capítulo. Andrew, no voy a dejar que su memoria quede manchada por un mentiroso. El juicio comenzará pronto. Y por primera vez, siento que hago justicia. El caso avanzó a los tribunales. Brian recibió la citación. Mientras tanto, Galán pastaba ajeno al proceso legal que definiría su futuro. Mary cargó a Galán en el remolque y condujo hasta su pequeño rancho. El corral estaba vacío desde que Andrew se fue. Abrió la cerca y Galán entró al pasto como si ya conociera el lugar. Dio un trote corto y luego se quedó quieto mirándola. No es mucho, Andrew, pero es suyo.
Al fin está en casa. Esa noche, Mary revisó sus cuentas. El dinero apenas alcanzaba, pero al ver a Galán parado bajo la luna, supo que había hecho lo correcto. Lo prometí, Andrew, y no voy a fallarle. Los días siguientes, Galán recuperó fuerzas. Seguía a Mary a todas partes como una sombra silenciosa. A veces olvido que ya no estás. Pero Galán todavía te busca en el horizonte. Mary consiguió un trabajo extra en la tienda del pueblo. Cada centavo iba al heno y a los gastos legales. Comió menos, pero no se quejó. No importa lo que pase en el juicio, él se queda conmigo. La fecha del juicio llegó. Mary colgó la citación en la nevera, junto a la foto de Andrew. Había decidido. Galán se quedaba, costara lo que costara. La sala del tribunal estaba llena de periodistas. Mary ocupó la primera fila, las manos entrelazadas sobre el regazo. Brian estaba en el banquillo, pálido y cabizbajo. No miró a Mary ni una sola vez. El juez leyó el veredicto, culpable de fraude y abuso de confianza. Sentencia suspendida, pero con obligación de pagar una indemnización. No iré a prisión, pero me han quitado todo. Ya no tengo rancho, ni caballo, ni reputación. Mary exhaló. Un peso de meses se soltó de sus hombros. Andrew no había muerto en vano. Andrew, lo logramos. Galán está a salvo y el mundo conoce la verdad. Al salir, los reporteros la rodearon. Mary se detuvo y dijo solo unas palabras. Galán viajó más de 2000 kilómetros para llegar a la tumba de su dueño. Yo solo he cumplido la promesa que le hice a mi esposo. Esa tarde, Mary llegó al rancho con un documento en la mano, el certificado de propiedad a su nombre. Galán trotó hacia ella y hundió la cabeza en su pecho. Ahora eres libre, Galán, y eres mío. Pasaron las semanas. Una mañana, Galán galopó por la pradera sin rastro de la vieja cojera. Ya no cojea. Andrew estaría feliz de verlo así. Cada mañana, Mary le cepillaba el lomo a Galán bajo el cobertizo. El caballo cerraba los ojos. Eres lo único que me queda de él, pero también eres mi futuro, Galán. Salían a caminar juntos al atardecer. Galán la seguía sin rienda, como un perro fiel. Una tarde se sentaron en lo alto de una colina. El sol se hundía detrás de las montañas. Ahora entiendo, Andrew, no lo guiaste tú solo, pero el amor nos trajo a los dos hasta aquí. Galán se acercó y apoyó el hocico en su hombro. Se quedaron así mientras el cielo cambiaba de color. Mary sonrió de verdad, una sonrisa que no había tenido desde la muerte de Andrew. Allí, bajo las primeras estrellas, se forjó una nueva vida, sin rencores, sin juicios. Solo el viento y dos corazones que se negaron a rendirse. Una noche, Mary tomó la vieja fotografía de Andrew con Galán. Los dos jóvenes sonriendo bajo el sol. Galán se acercó y apoyó el hocico en su hombro, como preguntando qué miraba. Eres tú, Galán, con él, antes de todo. Colocó la imagen junto al certificado de propiedad, pasado y presente en un mismo rincón. Andrew, la ciencia dice que Galán aprendió la ruta de Brian, pero yo sé que algo más lo trajo a ti. Los rieles que Brian usó para engañar se convirtieron en el camino de vuelta que nadie enseñó. Mary ya no necesitaba explicaciones. Había aceptado que algunas historias se escriben con dos tintas, la razón y el misterio. Galán cerró los ojos. El viaje había terminado. La muerte no separó lo que el amor unió. Nadie le enseñó la ruta, solo lo guió un amor que no acepta la muerte. Los años pasaron. El pelaje de Galán se volvió canoso, pero sus ojos seguían vivos. Cada domingo, Mary llegaba al cementerio con flores frescas. Galán la acompañaba sin falta. Ya está, Andrew. Flores nuevas, como siempre. Y Galán, como siempre. Galán bajaba la cabeza y permanecía inmóvil, como si recordara la voz de su dueño. A veces, Mary se sentaba en una lápida cercana y le hablaba al caballo como si fuera Andrew. Ya eres viejo, Galán, pero sigues aquí,
Y yo también. Compartían el silencio. No necesitaban palabras. El amor se había vuelto costumbre. Al caer la tarde, emprendían el camino de regreso. Galán cojeaba un poco, pero no se quejaba. La tumba quedaba atrás, iluminada por los últimos rayos. Mañana sería otro domingo. 9 años pasaron así. 9 años de silencio, de flores y de un caballo que nunca olvidó. La última luz del día bañaba el cementerio de Chihuahua, encendiendo las cruces como velas. Allí, Galán seguía de pie, el pelaje canoso, los ojos fijos en la tierra donde descansaba Andrew. Las flores que Mary había llevado por la mañana aún destilaban rocío entre sus manos. El caballo no se movía. Su sombra se alargaba hacia el este, como si quisiera alcanzar el pasado. Hacía 9 años que un tren lo trajo de vuelta desde Jalisco y cada domingo repetía el ritual sin falta. Mary ya no estaba a su lado en ese instante. Había regresado a casa, pero el caballo sabía que volvería. Galán no conocía el significado de la muerte, pero sí el del amor que no se rinde, el mismo que lo guió por 2300 kilómetros. Desde lo alto, el cementerio era un cuadro de fidelidad, un caballo canoso, una tumba con flores y una historia que desafió la razón. Nadie le enseñó la ruta, solo lo guió un amor que no acepta la muerte.